El mismo año en que se desencadenaba la Revolución Francesa, en una aldea cercana a Lyon nacía el hijo de un campesino pobre. Ese niño, de escasa inteligencia, llegaría a ser el mundialmente célebre cura de Ars. Se llamaba Juan Bautista María de Vianney. A duras penas aprobó los estudios sacerdotales, pero su inmenso amor a Dios atraía a millares de penitentes de todas partes a su confesionario. Las conversiones que logró fueron innumerables. Por esa misma época, también en Francia, un profesor universitario, casado y padre de familia, fundaba las Conferencias de San Vicente de Paúl. Se llamaba Federico Ozanam. Después de una discusión con jóvenes incrédulos, comprendió que para convencerlos, además de argumentos, necesitaba dar testimonio de caridad viva. Empezó entonces a organizar visitas a los pobres. En 1851, las Conferencias de San Vicente de Paúl solo existían en Francia y reunían a unos 400 jóvenes. Hoy actúan en más de 100 países con cerca de 500.000 asociados. Ozanam fue beatificado por Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud de París. En Lourdes, en el Pirineo francés, una niña de 14 años llamada Bernadette Soubirous tuvo una aparición de la Virgen, que se repitió 18 veces a lo largo del año 1858. Nadie le creyó al principio, pero la afluencia de gente fue cada vez más numerosa. Bernadette preguntó a la misteriosa señora quién era. «Yo soy la Inmaculada Concepción», le respondió. Eso venía a corroborar el dogma de la Inmaculada, proclamado poco antes, y reavivó la devoción popular. Bernadette fue declarada santa por Pío XI, y Lourdes sigue siendo hoy el primer santuario mariano de Europa en número de peregrinos. En España, el siglo XIX, a pesar de sus convulsiones políticas, fue pródigo en ejemplos de santidad. Un contemporáneo del cura de Ars, el catalán San Antonio María Claret, fundó 2 congregaciones de misioneros, conocidos como los claretianos, una masculina y otra femenina. Gran apóstol de la palabra y de la pluma, fue arzobispo de Santiago de Cuba y luego confesor de la reina Isabel II. Estos no son ejemplos aislados. En medio del ambiente hostil de los ciclos revolucionarios, se reactivó la práctica religiosa, como prueban la renovación de órdenes religiosas que habían sufrido los asaltos revolucionarios y liberales, y la creación de nuevas congregaciones dedicadas a muy diversos campos de acción pastoral. La expansión de las misiones fue otro fruto del fervor religioso del siglo XIX. En ellas se daban cita la fe, el heroísmo y a veces el martirio. Un caso entre muchos es el de José de Veuster, el padre Damián, misionero belga que se arriesgó a ir a la temible isla de los leprosos, Molokai. Nadie osaba poner los pies allí. «Sé que tarde o temprano me contagiaré de la lepra», había dicho, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Una vez en Molokai, compartía todo con los leprosos. Al final, contagiado de la lepra, comentaba: «No importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va haciendo hermosa y agradable a Dios». Desde los comienzos del siglo XIX, la Iglesia había impulsado el desarrollo de misiones en África, Asia y Oceanía, pero su apogeo se alcanza hacia finales de siglo, cuando el número de misioneros europeos en las colonias sobrepasa los 60.000. Con su infatigable celo, crearon dispensarios médicos, hospitales, leproserías, centros de capacitación agraria, talleres de formación profesional, imprentas y hasta universidades. Todo ello contribuyó al desarrollo de los pueblos y a la predicación del Evangelio. Algunos misioneros fueron mártires y muchos otros murieron en el cumplimiento generoso de su deber. El espíritu misionero vibraba también en tierras europeas bajo la forma de asistencia a pobres y ancianos. Un ejemplo sobresaliente es el de Benito Cottolengo, que fundó varias congregaciones de hombres y de mujeres para atender al inmenso número de enfermos.